conflictos son bien interesantes. Planteado un conflicto, más adelante vamos a ver que no se puede despedir si no hay autorización judicial, por ejemplo. Entonces, el planteamiento del conflicto, por eso este artículo nos dice eso. Sin embargo, ¿qué pasa si el planteamiento no se hace ante el juez? Porque en la práctica no es un juez el que recibe el pliego de peticiones, es el centro administrativo, ¿ya? Entonces, algunos patronos en su momento y algunos abogados, interpretando que aquí dice que tiene que ser ante el juez respectivo, y por ejemplo, por decirles algo, si el conflicto se planteaba hoy viernes a las 3:29 de la tarde ante el Centro Administrativo de Servicios Auxiliares, los abogados patronalistas entendían que ese pliego de peticiones todavía estaba ante un ente administrativo del organismo judicial, como es el Centro de Servicios Auxiliares, y que entonces venían y despedían trabajadores, digamos, el sábado y el domingo, y el lunes, cuando el centro remitía la demanda colectiva con el pliego de peticiones al juez de trabajo, pues ya habían despedido trabajadores sábado y domingo, si es de que se dieron cuenta de ese planteamiento, ¿verdad? Entonces, la Corte de Constitucionalidad dijo, compañeros, que una vez que ingrese al centro ya se considera planteado, aún cuando estrictamente no está en manos de un juez, todavía está en manos de una dependencia administrativa del organismo judicial, ¿verdad? Pero la Corte de Constitucionalidad dice que desde el momento en que ya esté presentado, aún cuando sea en el centro administrativo, ya se entiende planteado ante los órganos jurisdiccionales competentes, ¿verdad? Bueno, luego dice, compañeros, vean, volvemos al artículo. Dice, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de derechos. Entonces, el primer efecto, compañeros, el primer efecto, número uno, el primer efecto del planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social es el tema de las represalias, ¿verdad? Es de que patronos y trabajadores no pueden tomar represalias unos contra otros, ¿verdad? Entonces, repito, el primer efecto de haber planteado el conflicto colectivo es de que patronos y trabajadores no pueden tomar represalias contra el otro, ¿ya? Ese es el primer efecto. Bueno, las represalias, ya lo anotaron, ¿va? Primer efecto. Ahora bien, ¿qué son las represalias? ¿Verdad? Podríamos pensar o ver algún ejemplo de represalias. El tema de las represalias, compañeros, consiste en que alguno de los, digamos, el patrono, por ejemplo, que ha sido demandado en un conflicto colectivo, viene y como consecuencia de ese planteamiento, pues realiza ciertos actos que afectan a la parte contraria y que esos actos tienen como origen el hecho de que él fue demandado. Digamos, si el patrono se molesta con los trabajadores porque es objeto de una demanda colectiva, entonces, por ejemplo, se dio un caso real en una municipalidad de un municipio de Escuintla, en donde el alcalde viene y a una secretaria, ¿verdad? A una mujer trabajadora, secretaria de la municipalidad, la traslada y le da funciones de cargo de conserje, ¿verdad? Entonces le dan su escoba y demás utensilios y la mandaron a barrer al mercado y al parque, ¿verdad? Entonces, ese es un caso real, ¿verdad? No me lo estoy inventando, hace muchos años que ocurrió ese caso y es un caso real. A esa secretaria la pasan a hacer que fuera conserje y entonces
ella presenta precisamente un incidente, ¿verdad?, en contra de esa municipalidad por las represalias que estaba tomando el patrono como consecuencia de este tipo de, digamos, de actos que realizó el alcalde, y lo declaró el juzgado de trabajo que conoció, lo declaró con lugar, ¿verdad? Y cesaron esas represalias y la regresaron a ella a sus funciones secretariales, ¿verdad? Entonces, algo que es importante, compañeros, es que para que se pueden anotarlo, que para que cesen las represalias se debe interponer un incidente, ¿verdad? Un incidente de represalias es el que se presenta ante el juzgado de trabajo, ¿verdad? Repito, que para que cesen, para que terminen o cesen las represalias, el interesado presenta un incidente de represalias, ¿ah? Incidente de represalias. Ahora, ¿por qué presenta un incidente, compañeros? Pues ahí, al ver el primer párrafo, no dice, solo dice que no pueden, ¿verdad? No pueden tomar represalias. Pero ¿qué pasa si las toman? ¿Cómo se hace efectivo que terminen las represalias? Es a través de un incidente, ¿verdad? Aquí no lo dice, ¿verdad? No lo dice claramente que sea un incidente, pero se interpreta que sí es un incidente de conformidad con lo que dice el artículo 135 de la ley del organismo judicial, anótenlo, 135, ley del organismo judicial, donde dice que todas las cuestiones accesorias que sobrevengan y se promuevan con ocasión del proceso y que no tengan señalado por la ley procedimiento deberán tramitarse en incidente, ¿ya? Entonces, la pregunta, ¿por qué es un incidente de represalias? Porque el 135 del Código de la Ley del Organismo Judicial nos dice que es una cuestión accesoria en relación al asunto principal. El asunto principal es el proceso colectivo de carácter económico-social que se está ventilando, pero esto es una cuestión accesoria, el tema de las represalias. Entonces, ya estamos ahí, compañeros. Al haber represalias, se promueve un incidente de represalias para que terminen o cesen esas represalias, eso con fundamento en que es una cuestión accesoria, artículo 135 de la ley del organismo judicial. Bueno, ahí terminamos ya el primer párrafo, compañeros. Luego, pues en el segundo párrafo se establece una multa y se dan parámetros de 10 a 50 salarios mínimos, dice, de salarios no agrícolas. Hay que recordar que tenemos salarios agrícolas y no agrícolas. Los no agrícolas, pues, son los que se aplican, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, en comercio, en la industria, donde se generan puestos de trabajo. Luego dice reparar el daño causado y de hacer efectivo el pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir. Aquí tal vez algunas veces ustedes han escuchado hablar a alguien de salarios caídos. ¿Verdad? Los salarios caídos son a los que se refiere este párrafo, cuando dice salarios y demás prestaciones dejadas de percibir. Bueno, luego dice que la multa del 50%, etcétera. Bueno, vamos al artículo 380. Dice, a partir del momento en que se refiere el artículo anterior, o sea, el momento en que ya se presentó el pliego de peticiones y se entiende planteado el conflicto, toda terminación de contrato de trabajo en la empresa en que se haya planteado el conflicto, dice, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto colectivo, debe ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido.
Bueno, vamos a analizar ese primer párrafo, compañeros, que hay bastantes cosas. Tenemos que hablar de eso. Bueno, entonces, compañeros, de este párrafo que acabamos de leer, se entiende que el segundo gran efecto que tiene el planteamiento, ya hablamos del primero, el primero son el de las represalias. El segundo efecto es que toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por el juez. Ese es el otro efecto. Que toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por el juez. Ahora bien, esa autorización tiene que ser a través de un auto. ¿Se recuerdan, compañeros, que hay las resoluciones, decretos, y sentencias? Entonces, es un auto. Entonces, en un auto dictado en un incidente, ¿sí? Entonces, la resolución final del incidente se llama auto. Entonces, en ese auto, el juez se pronuncia sobre la terminación de contrato de trabajo, ¿ya? La autorización. Bueno, ya lo anotaron ahí. Entonces, este primer párrafo dice, compañeros, entonces que existe el llamado, si quieren lo anotan por ahí, incidente de autorización judicial de terminación de contrato de trabajo. Así se llama el incidente. Repito, incidente de autorización judicial. Incidente de autorización judicial de terminación de contrato de trabajo. Estamos hablando del 380, primer párrafo, ¿va, compañeros? Va. Repitiendo en términos sencillos. Se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social. Este efecto consiste en que yo, como patrono, debo pedir una autorización para despedir a un trabajador, para dar por terminada esa relación de trabajo, ¿ya? Yo no puedo, como en términos generales, que en un momento dado yo soy el patrono, llego a la empresa en este momento y despido a un trabajador porque, por cualquier razón que sea. Eso no lo puedo hacer. Cuando ya hay un conflicto colectivo de carácter económico-social, yo debo pedir al juez de trabajo que me autorice terminar la relación laboral, ¿ya? Ojo con eso. Y esa autorización que yo pido, dice, ahí sí dice el párrafo, expresamente dice que debe ser a través de un incidente. Entonces yo debo promover un incidente dentro de ese conflicto colectivo. Yo promuevo un incidente como patrono para que el juez me autorice a despedir a un trabajador, ¿verdad? Entonces yo en esa petición, pues yo le digo al juez por qué yo quiero despedirlo y que me dé la autorización para terminar. Será el juez que la otorgue o no otorgue esa autorización. Eso ya es criterio del juez, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Pero la parte final, compañeros, de este artículo tiene otra cosa sumamente interesante en el conflicto colectivo. Dice, bueno, antes de eso, porque a mediados de párrafo hay una cuestión importante que ya lo hablamos en uno de los principios. Dice, como a mediados de párrafo, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto, debe pedirse autorización, ¿ya? Ahí en esa parte que les acabo de leer, en ese renglón y medio que les acabo de leer, está lo que le llamamos fuero de atracción. Anótenlo por ahí al margen de su código. Fuero de atracción, en la parte donde dice, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto. Esa parte se refiere al fuero de atracción. Cuando vimos el principio en las clases anteriores, compañeros, se recuerdan que hablábamos
precisamente de que el fuero de atracción consiste en que yo como trabajador no me adhiero al conflicto colectivo, yo no participo, me alejo, ignoro esa situación, pero los efectos del planteamiento también me afectan a mí. Es decir, que si el patrono me quiere despedir a mí como trabajador y yo no soy parte del conflicto porque yo no firmé el pliego de peticiones ni me adherí con ellos para el planteamiento, pero los efectos sí se me aplican a mí. Es decir, que por eso dice ahí que aunque sean estos trabajadores que no han participado, a ellos se les tiene que también pedir autorización. Ese es el efecto que se les aplica. A ellos también, dice el juez debe atraer a los trabajadores que no son parte del conflicto a los efectos del conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, ahí está, compañeros, el llamado fuero de atracción. Aunque no sean parte del conflicto, se les aplican los efectos. Bueno, esa es alguna cuestión previa que quería decirles antes de hablar de lo final. Bueno, otra cosa. Ese artículo, compañeros, dice, sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Eso, compañeros, es algo muy importante. Repito, escúchenlo bien. Sin que la resolución definitiva, está hablando del auto, la resolución que autoriza, por ejemplo, terminar un contrato de trabajo. Sin que esa resolución definitiva dice que se dicte por el juzgado, que prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. ¿Ya? Entonces, quiere decir que cuando el juez da la autorización, él no tiene que entrar a decir si eso es justo o es injusto, por ejemplo, ¿verdad? Si incurrió una causa justa de despido el patrono, el trabajador. Él solo tiene que limitarse a decir, le autorizo al patrono para que despida al trabajador. Pero no tiene que emitir opinión ni resolver sobre las causas que generaron ese despido. Eso se refiere. Porque dice que esa resolución no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido. Que hayan dado autorización para despedir a un trabajador no significa que el despido es justo. Y que hayan denegado, no hayan dado la autorización, la hayan denegado, no quiere decir que por las causas se decidió en ese sentido. Porque la justicia o injusticia del despido, eso se discute en un juicio ordinario laboral. Eso anótenlo, compañeros, para el examen. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se tiene que anotar? Que el auto que resuelve el incidente de terminación de contrato de trabajo, el auto que resuelve el incidente de terminación de contrato de trabajo no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido. No prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, ya que la justicia o injusticia, las causas, mejor pongamos, ya que las causas justas o injustas del despido se discuten en el juicio ordinario laboral. Ya que las causas justas o injustas del despido se discuten en el juicio ordinario laboral. Eso por supuesto que no lo dice ahí, compañeros. Por eso les decía que hay que, ojo, compañeros, estar en la clase y entender y apuntar las cosas, porque leer después ya no van a entender. Entonces, lo que dice ahí nada más es de que la resolución final, el auto que resuelve el incidente, no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido. Pero no dice qué pasa después. O sea, lo que pasa después, según la práctica tribunalicia, compañeros, porque esto no está aquí en el código,
es de que, por ejemplo, si yo soy trabajador, mi patrono pidió la autorización judicial de la terminación del contrato de trabajo. El juez se la concedió y él me despidió. Entonces yo como trabajador puedo, si yo considero que las causas no son justas para haber sido despedido, yo puedo promover un juicio ordinario laboral en contra del patrono para que en ese juicio él me pruebe que yo incurrí en causas justas del despido. Si lo prueba, pues entonces es absuelto de la indemnización, daños y perjuicios, pero si no lo prueba, entonces el juez va a ordenar y lo va a condenar a que me pague la indemnización, los daños y perjuicios hasta un máximo de 12 salarios, de conformidad con el artículo 78 del Código de Trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta ahí estamos, compañeros. Vamos, ya terminamos el primer párrafo del 380. Luego vamos entonces al segundo párrafo del 380. Dice, lean su código. Dice, si se produce terminación de contrato de trabajo sin seguir el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos y en caso de desobediencia duplicará la sanción conforme a lo dispuesto en el artículo que precede. Y si aún así persistiere la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. Bueno, expliquemos eso, compañeros. Segundo párrafo del artículo 380. Bueno, ahí está hablando, compañeros, de que no se siguió el procedimiento que ya hablamos. Acabamos de hablar que un efecto es de que si yo quiero despedir, debo pedir autorización a través de un incidente. Pero si yo no lo hago, y yo como patrono, pues no realizo ese incidente y despido a un trabajador sin haber obtenido previa autorización judicial a la que yo estoy obligado porque ya estoy inmerso en un conflicto colectivo de carácter económico social. Entonces, dice aquí, si se produce la terminación sin haber seguido el procedimiento incidental que establece este artículo, es decir, yo no pedí autorización a través de un incidente, como lo dice el primer, entonces dice que el juez aplicará las sanciones, ordena que inmediatamente se reinstale al trabajador y aplica las sanciones, ¿verdad? Entonces, podemos anotar ahí ya entre los efectos, podemos anotar como número 3, ¿verdad? Porque estamos numerando lo más esencial, ¿verdad? Con número 1 dijimos represalias, número 2 dijimos esto de incidente de terminación de contrato de trabajo y el número 3 es el que vamos a dar ahorita. Dice, pueden anotar ustedes, en caso de terminación de contrato de trabajo, en caso de terminación de contrato de trabajo sin autorización judicial, de oficio o por denuncia del interesado, el juez ordenará
Bueno, entonces ordena. Podemos poner como estábamos numerando las otras cosas, podemos poner como inciso A. Inciso A, lo que dice este segundo párrafo, ¿verdad? Inmediata reinstalación. La inmediata reinstalación. Dice, la inmediata reinstalación del trabajador despedido inmediata reinstalación del trabajador despedido. Siendo el ejecutor quien hace efectiva la orden de reinstalación. Siendo el ejecutor quien hace efectiva la orden de reinstalación. Bueno, ahí pueden poner al final artículo 380, segundo párrafo y tercer párrafo, porque dice en el tercer párrafo, en la parte final, dice que un empleado del tribunal dice que tiene la calidad de ejecutor para la reinstalación. Ojo ahí, compañeros, ahí vamos a anotar una cuestión ahí en lo que estamos escribiendo. Luego vamos a ver. De conformidad pueden anotar ahí con el acuerdo 8-2021. De conformidad con el acuerdo 8-2021 de la Corte Suprema de Justicia, quien ejecuta la reinstalación es la unidad de ejecución y verificación la unidad de ejecución y verificación de reinstalaciones. Bueno, entonces, compañeros, cuando se ordena la reinstalación, esta unidad, estamos hablando del Departamento de Guatemala, ¿verdad? Esta unidad es la que hace efectiva la reinstalación, es decir, una persona de esa unidad acompaña al trabajador a realizar la reinstalación. Y les voy a contar cómo funciona eso. Yo me recuerdo hace algunos años que pedimos una reinstalación en el juzgado, en un conflicto colectivo que se llevaba contra el Ministerio de Cultura y Deportes. Y entonces el juez ordenó la reinstalación de la trabajadora. Entonces, al ordenar la reinstalación, un miembro de esta unidad pues nos acompañó con el trabajador y también yo estuve presente y fuimos al Ministerio de Cultura y Deportes para que hiciera reinstalación. Entonces, lo que hace el ejecutor es que suscribe un acta donde le hace ver al patrono que hay una orden judicial de reinstalación de ese trabajador y que debe pagarle los salarios caídos y demás prestaciones, y la actitud que toma el patrono. Por ejemplo, si el patrono dice, yo no estoy reinstalando a nadie, por ejemplo, la negativa de la reinstalación se hace constar en el acta.
O bien puedes decir lo contrario, decir, bueno, pues vamos a acatar la orden y entonces pues le damos la reinstalación en este momento. Entonces el ejecutor hace constar eso. Él hace constar que pues el trabajador efectivamente fue reinstalado en su puesto, ¿verdad? Entonces eso lo hace constar porque él le tiene que informar al juzgado cuál fue el resultado de esa diligencia, ¿verdad? Él le informa diciéndole, pues, que se apersonó, que aquí está esta acta, que quedó reinstalado el trabajador, por ejemplo, si ese fuera el supuesto que se dio. Muchas veces no reinstalan, compañeros, porque esa resolución es apelable, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, yo no lo voy a reinstalar porque voy a apelar la resolución del juzgado, por ejemplo. Entonces, se plantean la apelación y la apelación lleva varios meses, pero supongamos que la apelación sea sin lugar, compañeros, y que ratifiquen, confirmen lo resuelto por primera instancia. Entonces, pues todos esos, recuerden que son salarios dejados de percibir. Digamos que si la apelación lleva un año, son 12 meses, son 12 salarios que no le pagaron al trabajador y que después se lo tienen que pagar, ¿verdad? Por eso es que tal vez ustedes han escuchado o visto algunos casos de reinstalación donde el trabajador recibe una gran cantidad de miles de quetzales, ¿verdad? De hecho, en algunos casos ha sido más de 1 millón de quetzales que ha recibido el trabajador, digamos, atendiendo al sueldo, al monto del sueldo, ¿verdad? Yo me recuerdo hace muchos años en una reinstalación, una trabajadora ganaba 17,000 quetzales en aquel tiempo, hace varios años. Entonces, al ver los salarios caídos, prestaciones, entonces ya era más de 1 millón de quetzales que le adeudaba el patrono a la trabajadora, ¿verdad? Entonces, eso puede ocurrir, ¿verdad? Eso puede ocurrir, que no lo reinstalen porque van a apelar y pues entonces hay que ventilar el tema de la apelación. Bueno, luego, compañeros, ese era el inciso A, ¿verdad? El inciso A, la inmediata reinstalación del trabajador y un ejecutor es el que hace efectiva la reinstalación. Y ya dijimos que es la unidad esta unidad de ejecución y de verificación de reinstalación que es la que realiza este tipo. Bueno, esta unidad, compañeros, bueno, no lo hemos anotado, esta unidad es parte del Centro de Servicios Auxiliares. Anoten. Esta unidad es parte del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. De la Administración de Justicia Laboral. Bueno, eso en relación al inciso A. Pongamos un inciso B. Multa de 10 a 50 salarios mínimos. Multa de 10 a 50 salarios mínimos de actividades no agrícolas. De actividades no agrícolas. Eso tiene su asidero legal en el artículo también 380, segundo párrafo, y en el 379. Repito, 380, segundo párrafo, y 379. Entonces, aquí en el 380 dice, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordena la inmediata reinstalación. Bueno, la primera sanción que podemos apreciar en el 379 es precisamente una multa. Y esa multa dice el 379 que es entre 10 a 50 salarios mínimos. O sea que el juez dice, le aplico 10 salarios mínimos, le aplico 20 salarios mínimos, es decir, hasta 50 salarios mínimos. Imagínense, es una cantidad algo fuerte, porque si usted ve, por ejemplo, la mayor parte de jueces aplican mínimo, que es el 10. Pero supongamos que, para hacerlo fácil, está cerca de los 3,000 quetzales del salario mínimo. Entonces, si son 10, serían 30,000 quetzales de multa, ¿verdad? Si son 20, serían 60,000 quetzales de multa. Y si son 50, pues ya sería
como 150,000 quetzales, ¿verdad? Es decir, que esas son las sanciones a las que se hace acreedor el patrón, ¿verdad? En primera instancia, compañeros, o en un primer momento, el juez lo que ordena es reinstálelo inmediatamente y le pongo una multa X entre 10 y 50 salarios mínimos, ¿verdad? Bueno, vayamos al inciso C. Dice pagar salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir. Repito, inciso C, pagar salarios y demás prestaciones laborales dejadas de percibir. Eso está en el artículo, podemos, digamos, decir el 380 segundo párrafo y el 379 otra vez. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir, compañeros? Que el juez en ese primer momento está ordenando que lo reinstale, le impone una multa y le ordena que pague salarios dejados de percibir y demás prestaciones. ¿Qué se refiere con demás prestaciones? Pues aparte del salario, el aguinaldo, la bonificación anual para trabajadores del sector público y privado, etcétera. Entonces, todas las prestaciones y salarios que ha dejado de percibir el trabajador deben ser pagados. A eso se refiere el inciso C. Vamos con el inciso D. Inciso D. En caso de desobediencia, el juez duplica la multa. Eso está en el artículo 380, segundo párrafo también. Dice que en caso de desobediencia duplicará la sanción. ¿Qué quiere decir, compañeros? En este caso, cuando desobedece, digamos, el patrono y no reinstala al trabajador, entonces el juez lo que hace es duplicar la multa. Entonces, digamos, cuando se le informa al juez que se hizo la diligencia de reinstalación, pero que no fue reinstalado, entonces el juez viene e impone una multa que duplica la multa anterior. Entonces, supongamos que la multa era de 30,000 quetzales, entonces duplica la multa, pasa a ser la multa 60,000 quetzales, ¿verdad? La duplica, esa es la cuestión, ¿verdad? Para poder continuar con el proceso. Y entonces se intenta otra vez la reinstalación. Va otra vez la unidad de ejecución al lugar y le dice al patrono, mire, el juez ya duplicó la multa para que usted reinstale al trabajador. Es otro momento, digamos, una segunda vez que se trata de que se reinstale el trabajador. Ahora bien, si el patrono vuelve a decir que no lo reinstala, que no lo quiere reinstalar, entonces viene el otro efecto, el inciso D. En caso de desobediencia se duplica la... si persiste la desobediencia, se certifica lo conducente a lo penal. Anótenlo como inciso E, es verdad. El inciso E. Si persiste la desobediencia, se certifica lo conducente a lo penal. ¿Qué significa esto, compañeros? Eso está siempre en el 380, segundo párrafo. Bueno, si en ese segundo momento el patrono no quiere reinstalarlo y le informan al juez que no lo reinstaló, entonces está persistiendo en esa desobediencia a la orden judicial, entonces se le certifica lo conducente a lo penal. Quiere decir que ya el patrono incurrió en el delito de desobediencia, ¿verdad? Ese delito de desobediencia porque no está acatando una decisión judicial, una orden judicial. Entonces se le certifica lo conducente al Ministerio Público para que inicie la persecución penal en contra del patrono, ¿verdad? Y por eso tal vez han visto ustedes en algunas oportunidades
que en redes, por ejemplo, aparece un alcalde o aparece otro funcionario o un patrono particular en donde se le está procesando penalmente por desobediencia ante el hecho de que no acató la orden judicial de reinstalación, ¿verdad? Entonces eso lo hemos visto, la orden de reinstalación, ¿verdad? No acatar esa orden judicial, se convierte en una acción de delito, ¿verdad? Entonces, compañeros, esos son los efectos. Podemos ir también al penúltimo párrafo. Dice, el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o denuncia la omisión del procedimiento indicado. Está refiriendo a que no pidieron autorización. En este último caso, la resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes al ingreso de la denuncia al tribunal. En esta misma resolución designará bueno, ahí estamos hablando del ejecutor. Bueno, entonces a lo que vale la pena anotar ahí, compañeros, es de que cuando hay una denuncia de parte de un trabajador, eso anótenlo, cuando hay una denuncia de parte de un trabajador, se omitió el incidente de autorización de terminación de contrato de trabajo, entonces, al haberse omitido, debe ordenar la reinstalación en un plazo de 24 horas, dice. Debe dictar esa resolución, anótenlo ahí, ¿verdad? Que la resolución de reinstalación debe emitirse en un plazo de 24 horas. Y por último, compañeros, dice el último párrafo, el procedimiento de reinstalación que establece el artículo, este artículo es aplicable cuando se infrinja la inamovilidad que establece el 209 del Código de Trabajo. Entonces, ahí a lo que está refiriendo, compañeros, es a los trabajadores en formación de un sindicato. Anótenlo por ahí, compañeros. Si quieren, anotemos una última anotación ahí dentro de sus apuntes. Dice, digamos que cuando se despide sin autorización a un trabajador, en formación de sindicato, infringiéndose el derecho de inamovilidad, el trabajador puede pedir su reinstalación. La cual será dictada dentro de las 24 horas siguientes. Por el juez. Y pueden poner como fundamento artículos 380, último párrafo, y 209 del Código de Trabajo. Repito, 380, último párrafo, 209, Código de Trabajo. Bueno, finalmente, compañeros, como ahí se habla de varios incidentes, tenemos que recordar, compañeros, cuál es el procedimiento incidental, ¿verdad? Lo vamos a recordar, ya estamos a las 15:43, ¿verdad? Estamos a un par de minutos que ingrese el otro profesor.
Entonces, vamos a terminar la clase aquí, compañeros, y vamos a continuar el siguiente día. Así que, saludos, compañeros. Pasen feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.